Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293, estudio la Ingeniería en Sistemas Computacionales y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es el proyecto integrador de la materia de diseño de redes. Para eso vamos a iniciar con el cuestionamiento de qué es el modelo OSI. El modelo OSI sabemos que fue creado en el año de 1984 por la International Organization for Standardization, que es ISO. En este caso se creó con la finalidad de conseguir la interconexión de sistemas abiertos, en este caso de diferente procedencia, para intercambiar información sin ningún tipo de impedimento, en este caso por los protocolos que se puedan tener. Propiamente la OSI es Open Systems Interconnection o interconexión de sistemas abiertos, y se refiere al modelo o al referente para la interconexión de sistemas abiertos, el cual consta de una jerarquía de capas de acuerdo con su funcionalidad dentro de lo que es el sistema de proceso de comunicación, en el cual se definieron 7 capas, las cuales vamos a definir en un momento y las vamos a describir, o niveles que tendrán funciones para que en conjunto sean capaces de alcanzar su objetivo final, que en este caso, como mencionamos, es la interconexión de sistemas de diferente procedencia. Esto es OSI. El sistema fue creado precisamente como un inicio para la interconexión de información a través de diferentes redes, y bueno, esto dio paso a otro tipo de sistemas que vamos a ver un poco más adelante, pero propiamente esto es lo que significa el modelo OSI. Bueno, como lo mencionamos, el modelo OSI tiene 7 niveles o 7 capas a través de las cuales va a permitir la interconexión de sistemas de diferente procedencia. Tenemos la capa 7 en la parte de hasta arriba y la capa 1 obviamente en la base. En la capa 7 es el nivel de aplicación que tiene que ver con aquello que ya está más relacionado con lo que es el usuario, como es la transferencia de archivos, los correos en general. Y bueno, en este caso la capa 6 tiene que ver con el nivel de presentación, la capa 5 el nivel de sesión, en la capa 4 es el nivel de transporte, así como también la capa 3 es el nivel de red, y la capa 2 es el nivel de enlace, y finalmente lo que es la capa 1, que es el nivel físico, que tiene que ver más bien con el cableado. Ahorita vamos a describir cuál es la descripción específica de cada una de ellas, para que quede un poquito más claro, puntualizando qué es lo que contiene en este caso para que pueda llevar una buena funcionalidad en la interconexión de, en este caso, de sistemas de diferente procedencia. Vamos a explicar la capa número 7, en este caso, que es el nivel de aplicación. Como lo mencionamos, es aquella capa que ya está más cercana a lo que es al usuario final. Y bueno, tenemos algunas funciones principales, que en este caso es la transferencia de archivos, lo que es el correo electrónico, así como también el accesos a las bases de datos. ¿Cuáles son los protocolos que se utilizan? Bueno, los que ya conocemos prácticamente: el protocolo web, que es el HTTP o el HTTPS, el protocolo de transferencia, en este caso de archivos, que es FTP y FTPS, así como el protocolo de correo electrónico, como conocemos cuando configuramos un correo electrónico dentro de lo que es el Outlook de Microsoft. Tenemos el SMTP, el POP3 y también lo que es el IMAP, y finalmente el protocolo de nombre de dominio, que es los DNS. Prácticamente esto es lo que integra lo que es la capa 7 del nivel de aplicación, que es, como lo mencionamos, en lo que está más cercano a lo que es el usuario final. Bueno, ahora vamos a describir los siguientes dos niveles de forma descendente, que es la capa 6 y la capa 5. Mencionamos que la capa 6 es el nivel de presentación. Esto tiene que ver con funciones principales, que es el formateo de datos, que es el cifrado de datos también, y la compresión de estos mismos datos. Los protocolos que maneja es el formato de imagen, en este caso JPEG y el PNG, y los formatos de audio también, como el MIDI y el MP3, y con los formatos de texto como el código ASCII, y finalmente los formatos de video, que es el MPEG y lo que es AVI. Prácticamente la capa 5 tiene que ver con el nivel de sesión. Primeramente, una de las funciones principales o las actividades que tiene fundamentales es primeramente ayudar a la capa de presentación, que es la capa que acabamos de mencionar, así como tener el control de diálogo entre lo que son las computadoras o las PC que están interconectadas, y poseer un sistema de puntos de restauración, en este caso cuando se presentan fallos en las conexiones, y finalmente dar soporte a los usuarios para que establezcan sesiones, en este caso en las diferentes conexiones que se tienen dentro de lo que es un sistema. Esto es prácticamente lo que es la capa 6 y la capa 5. Vamos a continuar con los siguientes niveles. Bueno, ahora vamos a continuar con los siguientes dos niveles. Estamos hablando de la capa 4 y la capa 3. Primeramente, la capa 4 es el nivel de transporte. ¿Cuáles son las actividades fundamentales de este nivel? Bueno, primeramente ayudar a la capa de sesión. Recordemos que están interconectadas cada una de ellas. Realizar la comunicación de lado a lado, en este caso de la conexión de datos. Ayudar a reconocer
en este caso las aplicaciones que recorren toda la red, y utilizar los servicios de capa de red. En este caso es la capa número 3 que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, contactar, mantener y finalizar los circuitos virtuales, así como reconstruir los datos tomando en este caso los fragmentos. Y bueno, hablando de lo que es la capa 3, el nivel de red, estamos hablando que cuenta con las siguientes características. Primeramente, las direcciones lógicas en este caso se encuentran identificadas prácticamente, el tamaño máximo y mínimo de los datos que recorren la red, y en este caso la señal. Se definen los distintos enlaces, prácticamente también cómo se comunican los dispositivos que están interconectados, y bueno, llevar un control de los errores de la comunicación. Prácticamente esos son los dos niveles en forma descendente de las capas que se están interconectadas en el modelo OSI, y vamos a mencionar las últimas dos a continuación. Bueno, para concluir precisamente lo que son las 7 capas del modelo OSI, tenemos los últimos dos niveles, tenemos la capa 2 y la capa 1. La capa 2 es el nivel de enlace de datos. Entre lo que son los aspectos fundamentales tenemos el asegurar la confiabilidad de la transmisión de la información, garantizar que exista sincronía de esta, y bueno, en este caso la estructura correctamente de los datos va a permitir que esos sean leídos correctamente, y garantizar el control de flujo y errores, porque estos se pueden presentar en la transmisión de la información. Establecer el tamaño para la trama, en este caso de los datos que se están transmitiendo, permite el enlace de los dispositivos, así como también identificar las tramas, como lo habíamos mencionado, y controlar el acceso al medio de transmisión. Esto es muy importante. Y el último es el nivel físico, que tiene que ver precisamente con algunas características fundamentales, que es la especificación de los medios de transmisión, así como se define el tipo de cableado. En este caso sabemos que hay cable muy especial para este tipo de redes, la distribución y la regulación electromagnética cuando no existe cableado, y especificación física, en este caso de dispositivos, como los dispositivos y tarjetas de red. Y últimamente tenemos el procedimiento para codificar precisamente, y en este caso también la codificación de las antenas que se vayan a utilizar. Con esto terminamos lo que es la descripción de cada una de las capas que componen precisamente lo que es el modelo OSI. Bueno, ahora vamos a responder al siguiente cuestionamiento, que tiene que ver con qué es el protocolo de control de transmisión o protocolo de Internet, que es el más conocido como TCP/IP, por sus siglas en inglés. Esto significa que es un sistema de protocolos que hace posible la comunicación entre los equipos que pertenecen a una red, prácticamente. Este modelo tuvo influencia, como lo hemos mencionado, en el modelo OSI, que también se compone de varias capas. En este caso, el cual usa el enfoque modular también, es decir, por capas, de tal manera que el modelo TCP/IP cuenta con 4 capas. Esas 4 capas las vamos a mencionar a continuación. Y bueno, eso es lo que estamos actualmente más familiarizados. Honestamente yo no había conocido el modelo OSI, veo que es algo más completo, y que cada una de las capas, que en este caso son 7, están muy bien descritas, y cada una tiene una función específica. Ahora vamos a mencionar el modelo TCP/IP, que bueno, es el que nosotros conocemos en la actualidad, y bueno, es el que ya digamos heredó todo lo que estableció el modelo OSI. Y ahorita vamos a mencionar cada una de sus capas, que en este caso son 4. Las capas que integran lo que es el TCP/IP son las siguientes. Vamos a mencionar a cada una de ellas. Es la capa de acceso a la red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. A diferencia del modelo OSI, nada más integran estas 4 capas, en donde la capa de acceso a la red es la encargada de convertir la señal, en este caso analógica, a digital. En el caso de la capa de internet, se encarga de transmitir datagramas al emplear la dirección IP, que es la que identifica cada uno de los dispositivos, en este caso computadoras que están conectadas en una red. La capa de transporte es la encargada de realizar una transmisión de forma confiable. Eso es muy importante, ya que debemos asegurar que los datos lleguen a su destino de manera garantizada. Y la capa de aplicación, en este caso, es la capa que tiene las aplicaciones o conoce las aplicaciones que interactúan en la red. Usa protocolos de red estándar como los que conocemos: Telnet, NFS, FTP, HTTP, SMTP, lo que es SSH y POP. En este caso mencionamos las 4 capas que integran la TCP/IP, que es la capa de acceso a la red, capa de internet, la capa de transporte y finalmente la capa de aplicación. Bueno, el siguiente punto a explicar tiene que ver y bueno, resolver el cuestionamiento de para qué sirven los protocolos de enrutamiento.
Debemos de conocer que un protocolo es una regla o puede ser un conjunto de ellas. Tenemos aquí primeramente tres definiciones que tienen que ver con la tabla de enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Vamos a darnos cuenta que lo que es el enrutamiento dinámico, donde aparecen los protocolos, ya que estos de manera automática van a interactuar para que se pueda llevar una función. Lo que es la tabla de enrutamiento es una base de datos donde se guarda información sobre la ruta que deben seguir los paquetes prácticamente. El enrutamiento estático consiste en la introducción manual por parte del administrador de la red, y como lo mencionamos, el enrutamiento dinámico consiste en configurar algún protocolo de enrutamiento de los que posee el router, en este caso los que expanden la red o la hacen más amplia, para que sea capaz de descubrir las direcciones IP, sobre todo cuando se hace recepción por medio de Wi-Fi. Ahorita vamos a mencionar prácticamente un poquito más analíticamente el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico, y donde se establecen prácticamente los protocolos. Bueno, siguiendo con el cuestionamiento de para qué sirven los protocolos de enrutamiento, vamos primeramente a especificar las características del enrutamiento estático. Tenemos que es fácil de configurar. Los routers no deben descubrir nuevas rutas, en este caso de la red. Los paquetes siguen la misma ruta, consumen menos recursos, redes más seguras y, bueno, finalmente cambios directamente en las tablas, que son los que realiza el administrador de la red. Pero vamos a hablar acerca de los enrutamientos dinámicos, donde se establecen precisamente los protocolos. Tenemos el protocolo de enrutamiento dinámico, que tiene que ver con el RIP, que es el protocolo de ruteo de información. ¿En qué consiste? Pues este protocolo está presente en muchos routers, como lo mencionamos, y es de fácil configuración. Al definir la métrica, tiene en cuenta únicamente el número de saltos prácticamente que se dan durante la transmisión de la señal. Y tenemos el otro protocolo, que es el OSPF, que es primero la ruta más corta. Obviamente cuando se establece este tipo de protocolo, se busca donde está libre y prácticamente seguir el camino más corto, que tome menos tiempo. Este protocolo de enrutamiento crea una base de datos sobre el estado de cada una de las rutas. En este caso, el enlace de routers vecinos utiliza una métrica que se conoce como costo. En este caso es con base a la señal que se pueda tener de transmisión de información. Esto es lo que tiene que ver con el enrutamiento dinámico, en este caso donde se establecen los protocolos, y algunas características del enrutamiento estático. Esto da respuesta al cuestionamiento: ¿para qué sirven los protocolos de enrutamiento? El siguiente cuestionamiento se refiere a qué comando se utiliza para verificar los parámetros de la red, y para configurarlos se requiere teclear en el sistema. Recordemos que para poder nosotros entrar a lo que es el sistema MS2 de una computadora se teclea SMD, dos puntos, y bueno, obviamente podemos ver los parámetros. Para verificar los parámetros de la red y configurarlos se requiere teclear en el sistema el comando ipconfig/all. Al teclearlo nos va a desglosar una serie de información que tiene que ver con la configuración IP de Windows. Van a aparecer los parámetros, el adaptador de Ethernet, aquí se refiere Ethernet, y el adaptador de túnel y SATA. En este caso van a aparecer ciertos parámetros de la red que nos van a ayudar a ver cómo se está configurado y si se requiere de algún tipo de reparación, ¿verdad? En este caso es lo que tiene que ver con el parámetro que se debe teclear para configurar, si se requiere teclear en el sistema, ipconfig/all. En este caso damos respuesta al cuestionamiento de qué comando se utiliza para verificar los parámetros de la red, y para configurarlos se requiere teclear en el sistema. En este caso es ipconfig/all. Bueno, para finalizar vamos a mencionar cuáles son las perturbaciones de transmisión en la red. Primeramente vamos a mencionar los tipos de transmisión que existen. Tenemos la transmisión serial y la transmisión paralela. La transmisión serial envía bits de información una después de otro por un solo canal, y la transmisión paralela envía múltiples bits de datos a la vez entre múltiples canales. Los tipos de perturbaciones que existen son la atenuación, el ruido, la diafonía y la distorsión. Tenemos que la atenuación es la pérdida de energía cuando una señal simple o compuesta viaja a través de un medio. Se presenta en conexiones como cable de fibra, satélite, radioseñales y red inalámbrica. En el caso del ruido,
es cuando existe una radiación electromagnética y se puede presentar de tres formas. El térmico, que también conocido como ruido blanco, que es un movimiento aleatorio de los electrones. El inducido, que es una fuente externa como motores electrodomésticos. Y la interferencia, que es un efecto de un cable en otro cable. Y bueno, la diafonía, en este caso, es la transmisión de señales y ruido debido al contacto entre líneas. Es decir, si dos líneas son paralelas, la separación entre ambas resulta en ruidos cuando están juntas, ¿verdad? Y lo que es la distorsión es la señal cuando una señal cambia de forma o figura. Esto ocurre en una señal compuesta de diferentes, en este caso, frecuencias. Nosotros cuando vemos o tenemos el concepto de frecuencia nos imaginamos una figura que tiene una lógica o sigue una lógica en sus movimientos. Pero en este caso cuando existe una distorsión es cuando estamos hablando que es un cambio de forma. Entonces prácticamente se menciona lo que es la distorsión o se presenta esta. Aquí estamos mencionando los 4 tipos de perturbaciones de transmisión de red y bueno, con esto concluimos con el proyecto integrador de la materia. Muchas gracias, con esto concluimos con el proyecto integrador de la materia de diseño de redes. Prácticamente es un tema que me ha llamado muchísimo la atención porque de manera muy amateur, por así decirlo, no especializado, he participado para la interconexión de mis equipos de trabajo dentro de mi compañía. Primeramente, sí tuve la oportunidad de contratar a una empresa especializada para establecer una red LAN, en este caso, donde se conectaron de forma alámbrica varias computadoras y prácticamente se presentaba una buena conexión, aunque teníamos ciertas deficiencias. Ya en la nueva oficina, en las nuevas instalaciones, establecimos una red inalámbrica que pues prácticamente aquí con la falta de valores y de dar información realmente real sobre una instalación, la persona que hayamos contratado pues no fue muy transparente y nos hizo incurrir en gastos innecesarios, pero prácticamente analizando un poquito qué es lo que se requería, pues no fue muy difícil, ¿verdad?, buscar los medios para poder hacer de nuestra red algo realmente funcional. Son temas muy importantes, les agradezco esta oportunidad, muchas gracias, muy buenas noches.